¿Listo? Anora. Hola, buenas tardes a todos. Desde el Departamento de Psicosomática y en el espacio Psicosomática hoy contamos con el honor de tener a una gran maestra, una mujer muy inspiradora, muy entusiasta, muy rigurosa, con mucho recorrido clínico. Hoy con nosotros, que nos va a dar una conferencia, es Noemí Lutzgarten de Canteros. Noemí es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. En los inicios de su formación psicoanalítica participó y ejerció la docencia en el Centro de Investigación en Psicoanálisis y Medicina Psicosomática. Posteriormente creó un grupo de investigación y asistencia en el Servicio de Alergia del Hospital Ramos Mejía durante 2 décadas. Tuvo un periodo en el que presentó y publicó numerosos trabajos en relación a la temática de la identidad en los pacientes con afecciones alérgicas. Abordó el tema de la angustia y la susceptibilidad narcisística en muchos de los trabajos y publicaciones. Además, es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. En la institución le otorgó un premio muy importante a su trabajo Virtualidad y Transicionalidad entre lo inteligible y lo sensible. Es miembro, además de FEPAL, es uno de los miembros fundadores del espacio Winnicott en APA, es miembro de los boards en los encuentros latinoamericanos acerca del pensamiento de Donald Winnicott, grupo latinoamericano en el que participó desde los inicios. Es profesora del Instituto Ángel Garma de APA, también del Centro de Estudios de APA. Ha sido profesora en la Universidad Favaloro, ¿sí?, en la Cátedra de Medicina y Psicoanálisis y profesora invitada en la UBA y otras universidades. También estuvo a cargo del espacio Encuentro con el Pensamiento Contemporáneo de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en el marco de un grupo de colegas que llevan adelante investigaciones sobre el poder en la transferencia en el interjuego con las ideas del poder en Foucault, y en otro cruce interdisciplinario tiene un amplio recorrido en psicoanálisis y educación, participó y fue integrante del equipo de la Escuela Martín Buber en Cava. Además, es autora del libro El cuerpo en la experiencia psicoanalítica, que lo muestro, entre Freud, Lacan y Winnicott, de Editorial Pólvora, que recientemente fue traducido al portugués. Así que es un honor, Noemí, contar con tu conferencia magistral que se llama Trastornos de la transicionalidad en el campo de la psicosomática. Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, agradezco la invitación en primer lugar a quien en este momento coordina el psicosomática, el espacio de psicosomática, así como a José Fishbein, que es asesor, y bueno, la presencia de muchos, de todos ustedes, de Isabel, que estuvo también, fue una colega y compañera que estuvo a cargo del espacio de psicosomática en otra gestión. Bueno, y agradezco la presencia de todas las personas, colegas, amigas, actuales participantes de mis grupos y de mis convocatorias. Bueno, no voy a empezar a citar porque este, vamos a ir a lo nuestro. Muchas gracias y bueno, voy a tratar de transmitir algo ligado a este tema a partir de mi trayectoria. Obviamente todos lo hacemos desde ahí, pero me gusta explicitarlo, o sea, y, y sobre todo en relación a este tema
de los prejuicios y la transicionalidad en relación a y su incidencia en el campo del cuerpo, de la psicosomática. Empecé a trabajar por X situación el tema de los prejuicios y inmediatamente evoqué que en mis inicios y estando en el centro de investigación que citaron en mi currículum, donde fueron mis primeros encuentros con el pensamiento psicosomático, hice un trabajo que figura en el libro, forma parte de uno de los capítulos del libro, que se llama Inmunidad y alergia, dos valores diferentes del prejuicio. De paso se los comento porque quizás nunca lo presenté o lo trabajé. Ahora tampoco me voy a centrar en ese trabajo, porque lo fui de alguna manera recreando, reformulando a partir de mi acceso y mi encuentro con diferentes perspectivas en psicosomática y diferentes autores. Pero ahí encontré una semilla acerca de algo que me causó a lo largo de mi vida como temática de trabajo clínico y teórico, y es el tema de la identidad, cómo se llega al logro de una identidad discriminada del otro, de donde proviene, o sea, si lo vemos con la perspectiva winnicottiana, que la trabajé con bastante inversión de interés, bueno, esa perspectiva permite ver cómo ese otro se llama madre suficientemente buena, pero bueno, el otro, sabemos que hay un otro que forma parte absolutamente necesaria en la constitución subjetiva humana. Sabemos del Hilflosigkeit, de la situación de desvalimiento traumático, si no hubiera ese otro que nos sostiene o que nos brinda la inmersión en la cultura, nos brinda el lenguaje, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para no irme por las ramas, cosa que me está sucediendo, trato de ir al grano. Esa semilla donde se me unió el tema de que la falla en la discriminación al otro primordial lleva a la discriminación del otro que se torna fantasmagóricamente en un extraño peligroso. A mayor indiscriminación, digamos, mayor posibilidades de tener reacciones prejuiciosas, con toda la connotación paranoide que tiene el prejuicio, ¿no es cierto? Entonces, este hilo está ya en este trabajo primero mío, este enlace, y le voy a leer solo un fragmentito que no está acá, de ese trabajo, que lo leí y me gustó de vuelta, y que decía lo siguiente. A ver. Yo hasta aquí leo, la descripción de 3 fenómenos, cada uno perteneciente a diferentes terrenos del conocimiento: la psicología social, la inmunidad y la clínica psicoanalítica. Con respecto a la hipersensibilidad que estudia la inmunología, y la hipersensibilidad y susceptibilidad
caracterológica que observa el psicoanalista, ambas mantienen diferencias, al igual que difieren los dialectos de una lengua común. Pero también se encuentran, o podemos encontrar, un núcleo de significación matricial. Y digo, la presencia de la inmunoglobulina E, que define al inocuo polen como antígeno, equiparándolo a un peligroso parásito, y que provoca una reacción que culmina en un daño tisular, el prejuicio, que en aras de defender la identidad, lleva a un ataque paranoico que ocasiona graves perjuicios, y la ofensa ante el onimio, la susceptibilidad, que ataca y muchas veces separa un vínculo fructífero en el punto en que su continuidad exige una modificación, en este momento yo decía, del carácter. Y lo puedo retomar y me parece que puede ser interesante. La cuestión es que cuando es necesario una modificación ante un cambio que requiere una modificación, aparece este fenómeno, este drama de una defensa exagerada, de una identidad rígida, en tanto ataca lo inocuo y acarrea un verdadero perjuicio a la identidad que pretende defender. Bueno, esta idea está presente desde aquí, y otra frasecita que les voy a leer es que en el tratamiento psicoanalítico de estos pacientes me permitió observar que en todos los casos estudiados esta defensa era provocada por una visión paranoide a nivel parasitario. Esto, en esta época yo incursioné por primera vez en un congreso de alergistas y escuché muchísimas ponencias desde el punto de vista de la inmunología de esa época. Entonces había un trabajo de un alergista, Binaghi se llamaba, que trajo esta idea de que esa inmunoglobulina E era muy adecuada como defensa frente a infecciones parasitarias. Entonces, lo que yo fui viendo en la clínica, lo uní porque aparecen temores a ser utilizado, aprovechado, asimilado, digamos, ¿no? En mucha de la casuística. Bueno, les hago esta salvedad. Y entonces ahora les leeré, también existente ya en ese trabajo, una cita de Celie, que trabajó en 1956 el tema del estrés, que dice lo siguiente: en todos estos ejemplos de reacciones, ya sea que tratemos de los problemas de unas pocas células, con aquellos de un hombre en su totalidad, o con los de una nación entera, la defensa puede proporcionarnos la salvación o la imposición de perjuicios. Luchar o no luchar depende de las circunstancias, y en conjunto las células son más sensatas que los hombres y los hombres más prudentes que las naciones al hacer este tipo de elección. Sin embargo, todos los grupos biológicos, desde los microscópicos a los geográficos, son singularmente faltos de perspicacia cuando llegan a esta alternativa. Es, por decirlo así, una selección difícil de hacer desde adentro, para los tejidos, los hombres y las naciones. Bueno, esto de la prehistoria de mi trabajo con el tema, pero
Y ahora voy al trabajo actual, digamos, un approach. Estuve con una duda obsesiva, pero me parecía que era muy, muy largo, por esto, por lo otro. Bueno, este capaz que también es muy largo. Así que en ese sentido, yo voy leyendo y voy a ir haciendo un impasse, quizás, y si ustedes me quieren hacer un comentario, me lo hacen, y después yo continúo, vamos viendo, por más que sea una conferencia, vamos a tratar de darle a la dinámica o el movimiento que nos sea más útil. Bueno, vamos a hablar ahora de los prejuicios, mis reflexiones en torno al tema. En un sentido amplio, los prejuicios forman parte del ambiente sociocultural, familiar, de todo discurso. Son juicios preestablecidos, necesarios, útiles para la vida cotidiana, para decisiones que se adaptan a una lógica binaria. Tengo que saber si voy para la derecha o para la izquierda y punto, por ejemplo, ¿no? Lo digo no desde el punto de vista político. Cuando lo decía, inmediatamente me vino la resonancia por los tiempos en que estamos. Lo pensé como señales para cruzar la calle, pero bueno. Los prejuicios per se no serían negativos, no serían malignos. Cumplen una función ordenadora cotidiana. Las épocas proponen discursos epocales y estos producen juicios que se van naturalizando y que se traducen en modos de vida, porque eso, o sea, bueno, en modos de vida. Solemos hablar de prejuicios cuando son juicios rígidos, fijos, parientes de las certezas. Estos tres aspectos me parecen importantes, porque desde ahí es que intento pensarlos o trabajarlos desde el psicoanálisis, con nuestros conceptos, con el concepto de pulsión, de fijación pulsional, de rigidez en la fijación pulsional, etcétera, 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 con cercanos a las certezas, ya también nos ubican más allá de la neurosis, más allá de la represión, ¿no? Y que quizás todos tenemos, pero algunos son prejuicios que sentimos que tienen esta intensidad. Solemos hablar de prejuicios, bueno, ya está. Esta rigidez impide la adaptación a los cambios, tiende a perpetuarse y obstaculiza la capacidad de recreación tan necesaria en la vida para enfrentar los cambios. Pensemos en el mundo actual, obviamente. Nos preocupan estos prejuicios y sus efectos desubjetivantes. Vemos el incremento de esta modalidad prejuiciosa y sus efectos de desligación afectiva. Intervienen en los dilemas que afectan la vincularidad, los bandos, de qué lado estás, contribuyen a las decisiones, refuerzan las grietas y favorecen nosotros y el otro. Odiar es pertenecer y en sus derivas extremas llevan al exterminio del otro. Tienen el atractivo y el peligro de simplificar la complejidad. Tienden a clasificar, a calificar, invisibilizando la singularidad que se desdibuja. Vemos la vigencia de una lógica identitaria que clasifica y etiqueta
Y ante ciertas circunstancias, cuando aparece la diferencia, no ve al amigo que de pronto pasa a ser desde enemigo a alguien de quien debo distanciarme. Esto nos interroga, nos apena y, ¿sabes? Y en el sentido más fuerte nos duele. Estamos atravesando momentos de cambio, de transformaciones, de luchas de poder, de confrontaciones, guerras, de una enorme complejidad. Somos testigos y además no podemos no estar afectados por toda esta complejidad. Venimos pensando que estamos viviendo como momento actual situaciones que reactivan las angustias de desvalimiento, de desamparo y de desvalimiento traumático tal como las trabajó Freud. Hallarse sin recursos, solo con algo que me sobrepasa. Eso sería el núcleo de la situación de desvalimiento traumático. Se activan defensas frente a este tipo de angustias. Ahí lo tenemos a Winnicott, que nos habla de las defensas frente al desvalimiento traumático, pensando en su teoría histórico-genética. Pero bueno, las defensas esas, por eso vemos tanta clínica y tantas situaciones vitales cercanas donde vemos la emergencia de las decisiones. A ver, angustias de desintegración, de desensibilización, a la que hoy se suman el fenómeno del prejuicio y la crueldad. Destaquemos la rigidez de las defensas, tema que me importa y retomaremos. Y me gustaría retomarlo con ustedes también, ¿no? No solo. Winnicott sostiene que la capacidad de comprensión es uno de los recursos que permiten en el desarrollo evolutivo volver a recuperar la perfección, entre comillas, correspondiente a la ilusión. Hallar crear el objeto, experiencia de ilusión. La desilusión adaptativa, cuando se da de modo adecuado al ritmo del infans, permite que emerja la actividad mental, emerge la capacidad de comprensión, inicio del pensar, herramienta humana para poder ir abarcando cada vez niveles mayores de complejidad. Quiero destacar que la actividad mental la considera una función más del psique-soma integrado. Recordemos esto porque marca otra perspectiva a cuando hablamos de mente-cuerpo, muchas veces, también dentro del psicoanálisis, algo que tiene que ver con la perspectiva de este autor en relación a la concepción mente-cuerpo clásica cartesiana que corresponde al discurso de Occidente. O sea, hay algo más del orden de cierta, no una división tan tajante en la condición de que somos seres vivientes. O sea, nos remite nuevamente que además de ser animal racional, como aprendimos que éramos los humanos, somos seres vivos. Y ahí nos pone en serie, no, marcando la diferencia, pero me parece que el gesto alude a eso. Es un gesto desjerarquizante
pero democratizante, digamos, ¿no? También hablamos de la sociedad del exceso. Otra idea, la idea de madurez en Winnicott, alude justamente a esto, a poder ir abarcando aquello que en estado de inmadurez es lo inabarcable y lo llama lo insoportable, en referencia a las angustias que son la matriz de las angustias psicóticas, ¿no? Algo que es insoportable. Pensemos si lo insoportable no nos rodea. Este, el cine, el teatro, que últimamente me gusta mucho poder ir al cine, al teatro, porque creo que a ese nivel, a nivel de lo ficcional, y no solo del libro, de las producciones de este orden, aparecen algunas cuestiones, algunas películas muy interesantes en relación a mostrar lo insoportable y a su vez lo como afecta y las afecciones que eso insoportable indica. Por ejemplo, yendo a la psicosomática y sin especificar enfermedades, el dolor, los dolores están, pero de moda, o sea, uno prende o mira algo y para el dolor de esto y te venden esto y te venden lo otro. Obviamente ahí está todo en la cuestión de los intereses económicos que fogonean esta cuestión. Pero hay dolores leves y dolores intensos. Bueno, hay dolor para el que todavía siente, pero eh, otra afección contemporánea, y ahí nos metemos todos, o sea, trato de decirlo de una manera justamente que no mantenga esa posición prejuiciosa donde el otro hace doler o el otro le duele. Si me hace doler, por supuesto que hay que reaccionar y ahí está la posibilidad de la agresividad primaria que nos trae Winnicott, ¿no? Pero bueno, otra vez me estoy yendo por las ramas, me traigo y hablo de cómo nos afecta lo insoportable y cómo tenemos dolores y nuevas patologías ligadas a nuevos dolores. Fibromialgia, bueno, ahora ya no es tan nuevo. Hace 20 años era muy nuevo, ahora, y bueno, y hay cuestiones donde el dolor, o sea, es como si una parte del mundo se tornara hipersensible inevitablemente frente a enfrentar muchas situaciones de dolor. Y otra mitad, como sucede en los vínculos, como sucede en las familias, aparece la defensa de insensibilidad. Y a esa se le suma la crueldad, el sadismo anal antiguo, lo reciclamos con la idea de violencia y de crueldad. Bueno, eh, quizás esto nos convoca como especie, no como psicoanalistas, como psicoanalistas que formamos parte de la especie humana. Como psicoanalistas nos convoca a reunirnos, a compartir, a intercambiar, con un intento de ir pudiendo abarcar con otros
no sin el otro, algo más de esta complejidad. Buscarle la inteligibilidad subyacente. ¿Para qué? Para poder mejorar un poquito nuestro ejercicio, nuestra tarea como psicoanalistas, sin quedarnos detenidos o retenidos solamente en los saberes muy valiosos que recibimos, que tenemos, que de acuerdo a la edad, bueno, lo que nos lo que beneficia al tener más edades en cantidad, la cantidad de saber en función de lo que uno puede acumular con los años, ¿no? Pero de todas maneras, también intercambiar generacionalmente en eso es muy lindo, es muy interesante, ¿no? Este, bueno, otras alternativas, en vez de reunirnos como pretendemos y saber de la existencia de los prejuicios y de todas esas cosas en todos lados, porque no es bueno mantener la credulidad. El psicoanálisis creo que tiene que ser uno de los tantos eh, actividades que sirvan para la vida, no para seguirse analizando. ¿Mm? Eso no quiere decir de que por eso no considero ni tengo una postura, o sea, trato en lo posible justamente de, a través del pensar y de los saberes y del intercambio, de que hagamos esta experiencia de no, o que tomemos contacto, conciencia de esta experiencia de caer en los extremos, y caemos en los extremos porque el mundo, no sé, el peso del mundo provoca escisiones. Por eso hay tanta exigencia y tanta propaganda de la fortaleza. Esto se lo digo acompañado también de experiencias de la vida cotidiana. Muchos de ustedes saben que yo tengo una nietita que ahora tiene 5 años. Y que resulta de que, como ella, los juegos que ella va haciendo, las cosas cómo van cambiando sus juegos, yo, salvando las distancias, no les quiero decir con esto que me equiparo con el doctor Freud, pero me acuerdo a Freud con su nietito. Entonces la veo, que hace un mes era una dulce que le gustaba cuidarse como una mamá con todo el mundo, y ahora pega unas patadas y juega a las chicas, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, poderosas, a las chicas poderosas. Bueno, y por ahí me da una patada que así me alcanza. Bueno, nada, es como el discurso de época nos constituye también, y conocerlo, y también incide en cómo manejamos nuestra clínica. Tenerlo en cuenta, dejarlo entrar, no como un discurso que nos va a sacar del psicoanálisis. Nos va a, si tenemos la capacidad de hacer un interjuego, el psicoanálisis ya no va a ser igual después de ver eso, sin que lo piense, me va a salir distinto. Me sale distinto que como me salía en otra época. Bueno, otras alternativas frente a esta situación son las que llevan a binarizar, catalogar la complejidad. Los prejuicios son oferta atractiva, se consume en la sociedad de consumo. Vemos surgir, por un lado,
un pragmatismo economicista que demanda rapidez, que seduce con el tú puedes. Me parece que quiero después detenerme y en tal caso que conversemos acerca de el tú puedes, digamos, que nace de que incita a ser emprendedor, y el tú puedes eh, en la clínica, que puede transmitir desde su posición de ética del cuidado a su paciente. El ritmo de ese tú puedes es otro. Muchas veces vienen los pacientes y la ayuda que uno siente que da es poder desacelerarlos y desacelerarse y saber que se puede estar ser siendo sin hacer. La realidad económica, cuando pesa, incide mucho en esto, ¿no? Pero bueno, más allá de la realidad económica, es la incidencia del discurso de época, ¿no? Que nos constituye. Y que no importa, no, lo que me parece importante es, por ejemplo, los que somos más mayores, no quedarnos en la queja, o sea, ver qué hacemos a partir de eso y no quedarnos ni en la queja ni en la demonización rápida de lo nuevo, porque ahí estamos atrapados también por prejuicios de época. Bueno, saberlo y ver a cada uno qué puede hacer con eso. El no dar tiempo, no tener pausa y la descalificación del tiempo. Eh, Pensaba en una paciente este, con la que vengo trabajando hace no mucho, 2 años, que enviudó, y como en relación a los hijos, eh, bueno, esto también tenía que ver con su posición subjetiva, ¿no? De tener que satisfacer la demanda del otro y la dificultad de poder respetarse, ¿no? O sea, por ser respetuosa con los hijos, en realidad, y entonces ella me hablaba como si yo era como la docente que la tenía que clasificar o calificar en el sentido de si ella mejoraba, o sea, ¿qué era mejorar? Ya sentirse que no tiene angustia, ya sentir que no necesita llorar. O sea, había como un apremio superyoico puesto en los hijos, y que de alguna manera los hijos, desde su posición, realmente desde su angustia de ver a su mamá en ese estado, pondrían algo de ese orden. Bueno, pero trabajar estas cosas me parece que es hacer psicoanálisis hoy, digamos, que hay mucho para hacer. Y para eso también tenemos que estar un poquito menos preocupados por el tema identitario, si eso es psicoanálisis o no es psicoanálisis. Por eso me gusta pensar en esto de que el psicoanálisis, por lo menos para mi gusto, y quizás se verá también como para mí, está ligado a la ética del cuidado, digamos, el cuidado del otro en un sentido complejo también. Bueno, en definitiva, el costo es arrasar con los matices.
es unirse en el espanto. El riesgo de que quede arrasada la sensibilidad, la afectividad, el sentir con, que no es lo que acontece en los fanatismos. No hay un sentir con, hay hay un fenómeno de masa. Y entonces poder pensar, o sea, si uno mantiene la discriminación al otro, y ya sea a través de la masificación o de los fenómenos frente a la angustia que se nos pueden disparar a todos en distintos grados, el poder discriminarse y poder seguir pensando, como decíamos en la escuela, con su propia cabeza, o sea, conservar el pensar, el pensamiento crítico, eh, para poder pensar un poco algo de estas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo somos psicoanalistas en el mundo de hoy ante el cuerpo doliente? O ante los dolores del cuerpo, o ante los dolores fruto de tener que construir imposturas para que no se noten los dolores. Eso provoca también dolores, contracturas. Traigo el tema de las imposturas porque, bueno, con un grupo que está Sarita Cohen, para que los que lo conocen, está editando un libro sobre las imposturas, y bueno, y entré a colaborar con ese grupo, donde está también Silvia Dupuy, que amiga de la vida, que también está acá escuchándome. Bueno, en este punto voy a traer la transicionalidad en Winnicott y la lógica paradojal que subyace como herramienta a considerar frente a la exacerbación y el uso de la lógica identitaria inmunitaria. Esta idea identitaria inmunitaria la trabajo a lo largo de mi libro, El cuerpo de la experiencia psicoanalítica, partiendo del tema del fenómeno alérgico, ¿no? Eh, los prejuicios generadores de dilemas son una de las manifestaciones de esta implacable lógica identitaria inmunitaria, muy bien desarrollada desde la filosofía por un filósofo italiano, Esposito. Lo he trabajado y me ha enriquecido en relación a este tema de la inmunidad. También toma el tema de la alergia, pero en un sentido amplio, ¿no? O sea, es muy interesante. Expósito. Fijeza identitaria que está al servicio de conservar lo instituido. Emerge con fuerza en los momentos de cambios, de acontecimientos que desbordan la posibilidad de mantener intactos los modos de vida, lo que se está acostumbrado a sentir, lo que se tiene, lo que se cree ser. Bueno, eso siempre se ocupó el psicoanálisis. Lo que se cree ser es yo soy esto. Cuando trabajamos el inconsciente vamos más allá de lo que uno se cree ser. Pero bueno, muchos cambios demandados por vivir en un momento de crisis y de cambio, y ahí se levantan la rigidez de las defensas, un reaccionar, como en la alergia, que en el bebé que en el inicio reacciona irritado, la irritación alérgica
dado que no están las condiciones para poder ser siendo, diríamos con Winnicott, para poder sentirse vivo. Primer sentido que da sentido a todos los demás y que es cuando uno se siente o recupera sentir alegría. Entonces hay vivacidad. O sea, todas estas cuestiones del sentimiento de futilidad, la desesperanza, el desánimo, el descreimiento. ¿Cuánta gente que no fue a votar porque hay descreimiento? Y no solo es con los políticos de pronto, pero es con la vida. Está bien, venimos de un siglo de idealismos, un poco de bajada de idealismos del tipo del siglo XX, yo creo que no viene mal. Yo en ese sentido veo que las nuevas generaciones, cuando no hay fanatismos, cuando no hay decisiones que llevan a defensas de cierta peligrosidad, hay por ahí también capacidad, las cosas se toman en algunos con humor. O sea, no, hay como un cambio también en ese sentido. Los idealismos, hay más, en ese sentido, hay más gente que valora la vida y le importa vivir, quizás tiene más conciencia de de, de la finitud, de la muerte, de que nos vamos a morir, por las circunstancias, también por la pandemia, que fue otro factor que de alguna manera hizo perder de golpe muchos seres, pero me parece que eso en algunos funcionó, como diría Lacan, como causa de deseo, ya que hay poco tiempo, bueno, a vivir, no quedarse esperando y calculando cuando me toca. Entonces, ese movimiento, no sé si ustedes lo notan desde las edades que tengan, si es, me parece, si es un deseo, pero no, yo creo que hay algo de eso. Y, y bueno, ver las transformaciones, no solo las cosas horribles, que las hay. O sea, bueno, este, ahí se levanta la rigidez de las defensas, un reaccionar que coarta la transformación del modo de vida, incluida la economía. O sea, que aparezca alguien, que aparezca algún, o que aparezcan grupos que realmente a nivel de lo económico quizás logren ir creando transformaciones que permitan un bienestar sin quedarnos en las polarizaciones instituidas, que permitan que eh, permitan albergar en tensión la sensibilidad y la necesidad, lo que Freud llamaba el apremio de la vida. O sea, tener en cuenta el apremio de la vida, pero sin pérdida de sensibilidad. Y eso tiene que quizás poder llegar a traducirse en, bueno, ciertos cambios también a nivel económico. Les comento reflexiones a partir de los prejuicios. Estos son armamentos al servicio de la lucha de poder. Lo vemos a lo largo de la historia y hoy son manipulados utilizando las redes y de ese modo viralizan sus efectos. Se prestan al escrache, la exclusión y la cancelación.
formas de eliminar, excomulgar, excluir, ningunear. Bueno, ahora voy a sumerjámonos un poco en el valor de la paradoja. Y ya con esto voy a poder escuchar a todos. El valor de la paradoja. Winnicott plantea, para mostrar el valor de la paradoja, el ejemplo de la madre que al asistir al inicio del jugar del infans no interrumpe con preguntas de carácter identitario. Esta interrupción corta el juego, plantea un dilema que impide el despliegue y la constitución del jugar y del espacio potencial, espacio de juego. Ese espacio intermedio, ese ir y venir, movimiento, a diferencia de fijeza, movimiento, por eso menciono ir y venir, que permite transformaciones identitarias en el jugar, ¿no? Vamos para acá, vamos para allá, somos hadas, somos dragones, y bueno, no es cuestión de, bueno, al final a qué juegan, sean ordenados, chicos. Eso sería el adoctrinamiento, ¿no es cierto? Y lo opuesto al... Pero también, ojo, también, bueno, chicos, basta de dragones, ahora hay que bañarse. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vayamos de espacios de este orden y usemos de la lógica identitaria la necesidad y la practicidad necesaria. La cuestión es no volverse este, eh, una practicidad despojada, exenta de poesía, ¿no? A algunos les gusta, hay para todos los gustos, pero hablo dentro de un ambiente de psicoanalistas donde creo de que si algo les hizo transferencia con el psicoanálisis, bueno, algo ligado, tenemos ese estilo, no sé si es mejor o es peor a esta altura de la vida, pero nos gusta eso y creo que es mejor esto que digo, que no tengamos decisiones, que no seamos velozmente prácticos y eficientes, ni que seamos poetas descolgados. Y cada uno tiene que saber para dónde va la balanza y trabajarlo para no, eso es trabajar con los propios prejuicios. Eh, entonces, ese ir y venir que permite transformaciones identitarias, que es una zona de descanso de la ardua tarea de discriminar yo no yo, en el sentido de asumir el yo diferente del yo, o sea, en el sentido de poder discriminarse y arrojar al objeto de amparo. O sea, les quiero comentar que yo utilizo ese concepto, ¿no? A partir de Winnicott, pero arrojar al objeto de amparo, despreocuparse, poder despreocuparse, situación que por supuesto sabemos que depende de el otro, de cómo nos fue en ese viaje, ¿no? De la capacidad del otro de supervivencia en el sentido de no acusar, de no actuar retaliativamente. Lo retaliativo genera un circuito, es como está en los prejuicios. Lo retaliativo es, me hiciste esto, te doy esto, te la devuelvo.
y si me la devolvés, al final no, hay una destrucción que afecta a los dos bandos, no es de otra manera. Por eso se dice también en relación al tema de las guerras, que en la guerra todos pierden en algún sentido. Pero bueno, también está en algo de la condición humana, que somos seres vivientes y que tenemos distintos momentos y reacciones. Bueno, la cuestión es ver cómo se va dando a lo largo de un proceso del tiempo, tanto en el análisis como en la historia, como en la vida, como en la actualidad. Bueno, ese espacio que si existe, si pudo ser construido, permite puntos de fuga de lo dilemático, permite ir a jugar, permite recrearse, permite, bueno, ir al cine, ir al teatro, bailar, cantar, lo que nos guste a cada uno, lo que nos guste a cada uno, pero no dejarse tragar por el consumo, pero no me refiero solo al el consumo con mayúscula, ¿no? No dejarnos tragar por el consumo antropotécnico de quedarnos pegados en las pantallas, en el WhatsApp, o sea, la vida es corta y el ir y venir es súper simple, pero quizás con los años uno lo dice y adquiere otro sentido más vivido. Estas reflexiones, no, bueno, lo que digo, y los que me conocen saben que postulo esto, que esta posición es importante y valiosa para el analista en su clínica al abordar los efectos y manifestaciones de la subjetividad afectada por la problemática del mundo actual. Propongo pensar e intercambiar acerca del modo en que ejercemos el saber hacer en la clínica. Ustedes habrán escuchado, y si no, lo escuchan ahora, la importancia que hace ya algunas décadas tenemos los psicoanalistas acerca de un saber hacer en la clínica, que tiene que ver con mantener, por ejemplo, todo lo que sabemos del tema de la transferencia, pero para trabajar desde la transferencia, o sea, en relación a lo que en otras épocas se consideraba como hegemónico, que era interpretar la transferencia, ¿no? Entonces, una cosa, o sea, cuando uno hace una intervención, cuando uno se encuentra frente a un momento de dolor, bueno, y uno siente que el acercamiento y la identificación sensible es necesario, que sobre todo si estamos con un paciente que cuando le dolió no experimentó consuelo. O sea, en Freud tenemos la idea de que para poder hacer un duelo es necesario tener experiencias de consuelo. Eso está ¿cómo se llama? Esto que está abajo, en inhibición, síntoma y angustia, lo que está en pie de, no, bueno, la última parte de inhibición, síntoma y angustia. Adenda sería, adenda, claro, en la adenda. En inhibición, síntoma y angustia plantea el tema del consuelo y bueno, y
Y entonces yo pensé justamente que el desconsuelo o la dificultad mucho más mayor que podemos llegar a tener frente a determinados duelos, este, tener presente el tema del consuelo. Analista que consuela no quiere decir que se quede en eso, pero este ir y venir tiene que ver justamente con cuándo poder tener un gesto de consuelo, que por ahí es el gesto, ni siquiera, o la palabra, o el tono de la palabra, y a veces es un abrazo. Bueno, eso es singular de cada encuentro. Ahora, la importancia también de no quedarse con un estirando una situación de consuelo. Y esto lo digo porque a veces esto pasa con una, bene- eh, con una manera de concebir a las ideas de Winnicott que me parece interesante rescatar de esa situación, ¿no? O sea, hay momentos donde eh, eh, volver a estimular y a animar y a sí, a mostrarle, tú puedes, no, pero prueba de poder, volver a trabajar es fundamental, ¿no? O sea, esto uno lo ve por lo menos en supervisiones, a veces lo he visto en modos de entender la regresión y demorarla, y bueno, y entonces generar un goce en la victimización. O sea, le gusta, a quien no le gusta que lo mimen y lo mimen, pero después ir a agarrarle el pelo al papá, y si el papá también le gusta, entonces a veces hasta que va al colegio de vuelta. Y eso le pasa al chico y eso nos pasa a todos, y eso ver cómo lo manejamos en la singularidad de cada encuentro. Bueno, bueno, entonces esta figura de Winnicott, llévala al campo de la transferencia y saber hacer con la clínica. También, ya se los dije y repito, me reflota la idea de pulsión, ese concepto límite entre lo psíquico y lo somático, la idea de fijación pulsional, así como la idea de viscosidad de la libido, eh, y también, ¿por qué no?, la de la compulsión de repetición. O sea, ¿qué podemos hacer ante estos fenómenos como analistas? Que cuando trabajamos, intentamos trabajar más allá de la represión, digamos, cuando tratamos de trabajar más allá de la palabra, pero de la palabra en el sentido de encontrar un sentido, o más allá de la palabra, aun cuando la usamos para nominar un afecto. Estás triste, ¿no? Una cosa que me parece, por lo menos a mí, en relación al afecto y hacia el uso del afecto en la clínica, a mí me sirve mucho preguntar cuando alguien está, por ejemplo, viene muy enojado con un hijo o con quien fuere, bueno, apelar eh, sí, ayudarla por ahí a poner un nombre a lo que siente. Te irritó, me parece que te irritó. Esto en una alergia, estás enojada, pero enojada desde una irritación. Y después la pregunta, ¿qué pensás que siente el otro? ¿Qué pensás que siente? ¿Qué le estará pasando?
pavadas clínicas pequeñitas, pero que hacen a la artesanía de la clínica. Me acuerdo de una paciente que también tengo, está el caso, una viñeta, la puse en mi libro, y además tengo viñeta nueva, porque volvió esta persona, que le pasaba eso, ¿no? Tenía como, era paciente, era en la pareja, era la razonable, la paciente, y me hablaba del impulsivo y de las reacciones del papá. Y resulta de que en ella las reacciones se quedaban contenidas, controladas, pero en esta irritación, y a veces también tenía este tipo de explosiones. Entonces, ¿qué sentís? ¿O qué siente? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué estará así? ¿Por qué estará tan hincha? ¿Sabes qué me parece de que le está doliendo le está saliendo la molita? Estaba fastidioso porque estaba en esa etapa. Bueno, desde esa situación pequeña a situaciones más difíciles que se pueden dar en la adultez, bueno, ¿qué le estará pasando? Y después, por supuesto, y ahí para mí esta frase de Winnicott es una ayuda a memoria, el capaz de identificarse sensiblemente y volver a ser ella misma. Si lo ligamos con el cuerpo, sentir qué siento de cansancio, de que no doy más, de que no puedo más, que ahora me voy, en situaciones donde frente al otro hay un darse necesario, sí, pero también el, la posición Madre Teresa tiene que ver también con la ideología con que se marcó el dolor, ¿no? Depende del ambiente, de la cultura, del, del estilo de religión de donde se proviene. O sea, en algunos lugares o en algunas culturas, bueno, y en Occidente, el dolor ligado al sacrificio es considerado un gran valor, pero poder trabajar de alguna manera, no para, desde una lógica antagónica, no, no es así, pero de alguna manera que el otro registre, visibilice que se puede ser sensible, pero que hay que escuchar lo que te dice el cuerpo, rescata. Y, y, y bueno, y entonces el quererse a sí mismo no es narcisismo, porque los que tienen formación psicoanalítica en una época, tener narcisismo era mala palabra, digamos, porque es como que no se había profundizado lo suficiente en que el narcisismo es algo que nos constituye, ¿no es cierto? Bueno, este, Noemí, sí, perdón, podemos ir redondeando porque nos quedan 10 minutos para avisarte, para que tengas más disculpen, o menos registro. no No, me no, por quedé, favor, no, es un no, no, placer. yo, esto me quedaba solamente en traer eh, algo ligado a lo que traje al comienzo, el primer trabajo. Entonces, pero prefiero dejarlo, cualquier cosa al que le interesa, se lo mando. La ligación que hice entre ese primer trabajo del 70 y pico y cómo lo retomo al final. Y quiero escuchar
comentarios, bueno, nada, no, no elogios solamente, ni, No, o sea, ni no, no, posturas. nos aguantamos los elogios, pero igual nos gustó mucho, es un placer. No sé si Victoria Sí, Adela, que no le di yo, lugar al principio, quiere sí, decir sí. algo. Muchísimo. Bueno, ante todo agradecerte, Noemí, por esta gran conferencia que ninguno nos animábamos a interrumpir nada porque estaba genial, ¿no? Yo me quedé pensando, varias cosas. Por un lado, vos utilizaste la palabra las imposturas, ¿no? Incluso hablaste de un libro que están preparando colegas, y De me paso, parece que claro, que es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque creo que tiene que ver mucho con la sociedad actual, donde el tú puedes, como una exigencia a los niños desde chiquititos, desde que se adapten a la guardería muy chiquititos, el colegio se elige al modelo de los rendimientos que la familia pretende, no acorde a las posibilidades de ese niño, con lo cual, bueno, se generan imposturas, el tú puedes, exigencias desmedidas y la sobreadaptación, que a mí me sorprendió que no hablaste del falso self, tomando a pero, Winnicott, ¿no? pero ¿por qué? Bueno, ¿sabes por qué, Adela? Porque en el primero que te mandé, que lo tengo, hablo del falso ser, pero se me hizo, Era entonces, mucho. no, no, tenía estos dos y además el que me conoce sabe que leo, pero en el entusiasmo de la exposición me converso Exacto. Sí, y no, no entonces, es un bueno, reproche, no es un ya sé, reproche, ya lo pero sé, no lo digo, tomo el así. tema, ya que estamos en Winnicott y que vos hablaste del tema de las paradojas, ¿no es cierto? Justamente el falso self es lo antiparadoja, porque lleva a una persona rígida que tiene que cumplir, que tiene que ser perfecto, y justamente tolerar las paradojas quiere decir que uno puede oscilar entre hoy me siento así, mañana me siento así, y que bueno, justamente si tenemos oportunidad de que esos niños o esos ya adultos, pero con su parte de niño todavía llorando, si tenemos la oportunidad de que lleguen a nosotros, podemos todavía en algún punto ejercer esa función de sostén, de holding, para que pueda darse cuenta de que no tiene por qué estar siempre al pie del cañón, siempre cumpliendo, ¿no? Esta cosa de tolerarse a sí mismo. Y cuando vos hablaste del narcisismo, bueno, Green, que es un gran continuador de Winnicott, habló de narcisismo de vida y narcisismo de muerte. A ver, son cosas muy diferentes, ¿no es cierto? Pero bueno, sin ese primer narcisismo no somos nadie. Y si somos puro narcisismo, llegamos también a ser una porquería, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Noemí. Dejo lugar si alguien más quiere en estos 5 minutitos decir algo. Muchísimas gracias, Adela. Ok, Eva, sí. Bueno, Muchísimas gracias. te felicito, Noemí. Bueno, da para un montón y queda muy poco tiempo, pero me encantó que puedas relacionar la inmunidad y las alergias a los prejuicios, ¿no? Y al vínculo temprano. Esto me parece algo nuevo, no, no el vínculo temprano, sino los prejuicios. Este, y esto me parece algo que nunca lo había leído, que me parece algo muy innovador, muy tuyo, una nueva idea y que ayuda a seguir pensando problemas sociales, problemas vinculares de los niños, de las familias, etcétera. Me pareció buenísimo. No sé, me gustaría leer más de esto, pero bueno, mi Mira, vida. me alegra mucho lo que me decís, porque en realidad, como les dije al comienzo, esto, en realidad, yo creo que en mi vida, el tema de la alergia fue un camino para llegar a pensar
algo que era el tema del prejuicio. Y, y, y esto y esto ligado a la indiscriminación y ligado también a situaciones de endogamia, a los guetos, a los claustros cerrados, la endogamia, ¿no? Y la apertura, bueno, todo esto. Además, yo en la época en que estuve en mis comienzos, ahí en el grupo de psicosomática, previo a entrar muchos años antes de que yo ingresara a la APA, trabajé, o sea, este capítulo, que en general nunca lo he dado, nunca lo he reflotado, me había quedado como medio eh, encuevado, digamos, y hoy creo que esto forma parte también de algo de elaboración, de algo de la elaboración personal, que el estar acá, y gracias a la invitación de Adela y también al estilo que se produce en grupal, permite que uno, aunque sea magistral, para mí es magistral si de alguna manera produce cierta elaboración en lo que estamos. Y me pongo primera también comentándoles, sin hacer ninguna confesión con esto personal, sino, bueno, esta cuestión de, bueno, y cuando uno piensa y de alguna manera escribe, no, no solo para escribir y participar en un congreso, sino uno escribe porque le nace y bueno, y porque le hace bien, porque forma parte como de un autoanálisis, ¿no? Y mucho más, porque tampoco el análisis, ir al cine, ir al teatro, estar en contacto con el mundo del arte, de la cultura, y lo miro a José, que él de eso sabe y tiene mucho. Todo eso ayuda en la vida y son recursos, al contrario, lindos. No, no como decía de la que era, no, son lindos esos. Bueno, así Ana, que ¿querés cerrar y que ya estamos en hora, Ana Cigarroa? No, yo dejé el mensaje escrito porque ya no hay tiempo. Gracias, Noemí. Me encantaría poder leer todo el trabajo porque me parece muy interesante y lo voy a también me llamar. pareció el concepto del prejuicio, cómo lo relacionás y lo asociaste, me pareció muy interesante también, justamente. Bueno, gracias, Noemí. Bueno, gracias a todos y un minuto para saludar a gente que me vino a escuchar que no la pude saludar al inicio. Gracias Elena, gracias Matilde Bassi, una colega con la que venimos trabajando. Y bueno, y gracias Nora, no sé si te saludé. Sí, gracias a vos, Noemí. Te mando un Bueno, beso grande. y estaba por ahí también Lorena. Sí, yo Gracias. no pude entrar al principio, tuve que instalar el Zoom y por eso Bueno, tardé un poquito. bueno, y gracias, muchas gracias a todo el equipo de psicosomática, por darme esta oportunidad. Bueno, Bueno, que continúe. Muchas gracias, Noemí, un placer. Gracias a todos y nos vemos en la próxima actividad que es el 30, ¿verdad? Con Andrea Montiel, que va a presentar un trabajo que va a comentar José Sauvaler. ¿Está? ¿Estoy bien? gracias, muchas Gracias, gracias. Caro. Gracias, Carolina. Chao. Nos vemos. Felicitaciones. Nos vemos. Chau, chau.